Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La educación es algo realmente importante. Yo realmente me quedé sorprendido cuando hace unos días presentamos aquí el barómetro de la familia, 808 familias preguntadas en Arequipa, y una parte de ese barómetro dice que la gente está satisfecha o meridianamente satisfecha con la educación. Me parece curioso el asunto. La cosa es que estamos cambiando de gobierno, tenemos un presidente al que se le atribuye haber hecho grandes cambios en la educación en Moquegua cuando era presidente de ese gobierno regional, y hemos cambiado de ministro. El asunto es que los cambios constantes de ministros a veces generan que no haya continuidad en las políticas educativas. Así es que vamos a analizar cuál es el reto de este gobierno de Vizcarra con la educación, y lo vamos a hacer con Patricia Salas, ex ministra de Educación, pero no solo ex ministra de Educación, es una persona que durante muchos años, antes de ser ministra, ha estado trabajando en lo que debería ser la agenda educativa del país. Y más adelante voy a estar con Neldy Mendoza de la Asociación Vida y Familia, porque mañana hay un corso por la vida. ¿Por qué se tienen que organizar cursos por la vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque si uno hace un curso por la vida es porque piensan que hay amenazas contra la vida. Lo vamos a conversar en este programa. Soy Enrique Zavala. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Pati, bienvenida. Muy buenas noches. No debe ser muy agradable ver al presidente con el que trabajaste y a su esposa en la cárcel, aunque guardan la esperanza de que el Tribunal Constitucional los libere. ¿Qué sensación te ha producido a ti ver al presidente que te llamó a su gabinete encarcelado por temas de corrupción, lavado de activos? Bueno, corrupción no se ha hablado nada de corrupción, no hay acusaciones por corrupción. Primero, hay lavado de activos que... Da muy mal sabor que efectivamente quien te haya llamado a trabajar contigo esté acusado y esté bajo sospecha su honestidad, su honradez, etc. Eso da muy mal sabor. Pero también es indignante, digamos, la inequidad de nuestro sistema de justicia. Tenemos a dos personas, a Ollanta Humala y su esposa, presos sin acusación alguna por una sospecha, cuando tenemos otros que están con las mismas o peores sospechas encarando sus posibles procesos en libertad. Entonces, eso también indigna y da muy mal sabor. ¿Es cierto que Ollanta Humala no está acusado de haber se enriquecido o utilizar dinero durante su gobierno, haberse corrompido durante su gobierno, sino una campaña electoral, ni siquiera en la que llegó, sino una campaña anterior que perdió y haber recibido dinero? El gran problema de la complicación es que era dinero que venía por encargo de Lula, que también está en serios problemas, ¿no es cierto? Que tampoco está comprobado que sea dinero sucio, de mal origen, ¿no es cierto? El propio Barata declaró que ese dinero no era de la Caja 2, ¿no es cierto? De la Caja 2. Entonces, yo creo que tienen que dar explicaciones al país. Es su obligación como ciudadanos, más aún con el cargo que ha tenido Humala, es su obligación darle cuentas al país de qué ha pasado en ese proceso. El gran problema, estoy aprovechando esto porque además tú eres socióloga, el gran problema es que tenemos a Ollanta allí, tenemos prófugo a Toledo con su esposa, PPK, sus casas han sido allanadas, hay indicios razonables de que cometió corrupción no durante su gobierno, sino cuando era ministro. Entonces, ya son pues presidentes, ministros, primeras damas, ¿no? Alan García, presidentes regionales. ¿Qué nos está pasando? Lo podemos ver por el lado dramático de decir, mira, la corrupción nos está ganando y la tenemos por todos lados. Pero podemos verla también por el lado ciudadano y decir, somos capaces de encontrarla, de acusarla y de convertirla en una pena. Nosotros tenemos también exfuncionarios de gobiernos anteriores presos
por razones iguales, tanto de corrupción como otros por temas de violaciones de derechos humanos. Entonces, si como sociedad no perdemos esa capacidad, también me parece una buena señal. Porque, Un ejemplo de que los poderosos también pueden ir a la cárcel. claro, y que también van a pagar, digamos, por cometer un delito, por estafar al país, por ser corruptos. Entonces, no quiero minimizar en absoluto el hecho que haya corrupción. Creo que lo tenemos que tomar en serio. Portocarrero, un sociólogo en Lima, lo tomó hace mucho rato en serio y se puso a estudiar inclusive qué podía ser que los peruanos, las peruanas, podíamos ser tan proclives, comillas, o permisivos a que sucedan estos actos de corrupción tan dramáticos. En esta época estábamos terminando la época de Fujimori. Y encontró que lo que éramos era altamente tolerantes a la transgresión. Los peruanos comunes y corrientes, no importa un poquito más allá, no importa me pase un rojo, no importa. Entonces, esas pequeñas transgresiones no sabes en qué momento se pueden convertir en un delito. Yo quiero Tanto en la lógica esta horrible que tenemos en cada campaña electoral de roba pero hace obras, ¿no es cierto?, hasta en la posibilidad de que uno mismo, un joven o una joven, empiece a tener conductas delictivas. ¿Tú crees que los corruptos han llegado al poder o el poder ha corrompido a los gobernantes? Es difícil de saberlo, deben haber casos muy particulares en ambas situaciones, ¿no? Pero me parece que la idea de que la gente corrupta o la gente que es capaz de cualquier cosa por tener poder para seguir haciendo cualquier cosa, tiene más facilidades de llegar al poder en un sistema electoral en donde lo que cuenta es cuánta plata tienes para pagar la campaña, ¿no? Entonces ahí tenemos una falla de origen en donde una entidad como Transparencia está haciendo fuertes esfuerzos para cambiar las reglas de juego de las campañas. Un tema crítico es el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, si de verdad pudiera el Estado poner el financiamiento de los partidos políticos y las campañas, podríamos eventualmente reducir drásticamente o poner reglas mucho más claras en el financiamiento de campañas en los procesos electorales. Si el Estado lo hiciera, por lo menos las campañas además serían igualitarias. Serían Partirían los más candidatos parejas. desde un mismo partidor y podríamos apreciar más sus ideas, ¿no? Siempre y y el cuando, intercambio haya sus reglas propuestas. claras para el plus, ¿no es cierto? Porque si el gobierno te pone como 100 y después tú te puedes conseguir como 200, 300 o 500 Sale PPK por la otra vez. libra, por la libre podemos pueden suceder cosas como las que han sucedido, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nuestros presidentes encarcelados, indultados, prófugos, encausados, han pensado en la educación? No sé mucho, la verdad es, la educación peruana tiene la primera gran reforma a fines de los 60, principios de los 70 en el gobierno de Velasco Alvarado. Después de Velasco Alvarado entramos como... ¿Velasco hizo bien las cosas, hizo mal las cosas? No, yo creo que las hizo bien. Lamentablemente tuvo una oposición muy fuerte y hubo cosas que no pudo llevar adelante. Me dijeron, yo no sé si eso es cierto o no, que parte de la reforma de Velasco, que aquí se la tiraron abajo muchos de las izquierdas, el SUTE, por ejemplo, y esas cosas, sirvió de base en Colombia. A nivel latinoamericano, diría yo, cuando uno va a visitar otros países en América Latina, y Colombia es uno de ellos precisamente, te preguntan, ¿qué le pasó a la educación al Perú? Si ustedes eran como la vanguardia del pensamiento educativo en educación inicial, éramos el top de los peruanos y de repente perdimos la pista. O sea, es como hacerse la pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral. Más o menos, sí. ¿En qué momento se fregó la educación? Entonces, hay un tema de, efectivamente, las izquierdas del SUTE, pero también las derechas. Quisieron traerse bajo a Velasco, ¿no es cierto? Y precisamente cuando se acaba todo el régimen, inclusive ya en la segunda etapa del régimen con Morales Bermúdez, se empiezan a desmontar muchas de las reformas en general, la de educación también, y cuando llega Belaúnde, la verdad la desmonta de una manera muy, muy dramática y poco responsable, porque
tampoco traían una propuesta educativa alternativa a lo que se estaba haciendo. Entonces, como que se desarma lo que se estaba haciendo y se entra en modo avión en el tema, y lo único en lo que se sigue trabajando mucho es en la extensión del sistema, que crezca la oferta educativa. Es decir, y no la calidad educativa. Y sin mirar la calidad educativa. Tenemos que ir a una pausa. Vale. Estoy con Patricia Salas, ex ministra de Educación. Estamos hablando precisamente de la agenda que debe tener este gobierno, las posibilidades de que la educación se desarrolle, o sea, haga algo por la educación en este gobierno. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Patricia Salas, ex ministra de Educación. Pati, hay la visión de que fue Fujimori quien se tira abajo, quien hace menos realmente por la educación. O sea, construye colegios, pero liberaliza también el asunto, hace que haya más colegios privados porque el Estado no podía dar una buena educación, y se genera otro gran problema, que la mayor parte de los colegios privados dan una educación bastante mala, tal vez peor que la que da el Estado. La época fujimórica es controversial en ese sentido, porque en esa época, precisamente porque organismos internacionales están muy preocupados en la educación de nuestros países, empieza a instalarse lo que se llama un gran proyecto educativo en el Perú, que se llamaba MESEP, y empieza todo el nuevo enfoque pedagógico que empieza a trabajarse en la primaria. La transformación de la primaria se hace en esa época. El inicio de poner otra vez textos y materiales escolares en las escuelas a cargo del Estado empieza en esa época. En contrasentido, hay este proceso de liberalización, de mercantilizar la educación, porque sale este decreto 882, que si bien podía explicarse en la educación superior, en la educación básica no se explicaba. La educación básica tenía ya una cobertura suficientemente grande y el Estado yo creo que sí estaba en condiciones de seguirla haciendo crecer. En la superior sí era un poco más complicado, tanto a nivel universitario como tecnológico, la oferta era muy restringida. Entonces, esta 882, que es la posibilidad de tener instituciones educativas con fines de lucro, es uno de los cánceres de la educación nacional, efectivamente. ¿En la educación básica te refieres? En educación universitaria tenemos de las mejores y de las peores universidades. Estas universidades garaje, de las que hablaba el congresista Mora, y que fueron parte de las causas por las cuales se necesitaba una superintendencia que pusiera un licenciamiento y condiciones de calidad básicas a la educación universitaria. En tecnológicos la cosa era peor, porque era un terreno más informal, menos estructurado, etc. Recién se está empezando a estructurar ahora. Y me imagino y en educación básica se multiplican las escuelas privadas en zonas urbanas para competir con la deficiente o mala educación pública. Y lo que llegamos es a tener también un montón de escuelitas garaje en las cuales hoy en día la UGEL Norte, la UGEL Sur en Arequipa, ven cómo bajan los promedios educativos de su ámbito por culpa de las escuelas privadas estas de baja calidad. Y el otro asunto es que tienen profesores en condiciones terribles de trabajo. Se les paga mucho menos que un sueldo mínimo a veces, ¿no es cierto? Una explotación laboral evidente. Profesores en malas condiciones de trabajo y laborales, infraestructura pésima porque son casas adaptadas, gran parte de ellas, si no todas, no tienen espacios adecuados para recreación y deporte, en donde además los chicos corren el riesgo de tener que salir a parques o campos deportivos a hacer sus actividades de educación física, sin contar que, por supuesto, no tienen ninguna posibilidad de dar útiles escolares, de dar textos escolares. Una escuela pública hoy día, además del profesor, la jornada, la metodología, la propuesta pedagógica, por lo menos están supervisados. Les da textos escolares a todos los estudiantes del país, desde jardín a quinto de media en todas sus áreas de trabajo. Se paga y... El otro no hay garantía de nada. Explota a los padres de familia además para mejorar su infraestructura, ¿no? Para
ganar dinero, para que el dueño gane dinero. Gana dinero, Simplemente. el padre de familia le paga la pensión en donde ya está su ganancia, pero además, vía cuotas, kermeses y no sé qué, le paga la infraestructura y el equipamiento, ¿no es cierto? Claro. Porque dice, vamos a hacer una cuota porque necesitamos Claro. un aula de no sé qué. ¿De quién es esa aula después? ¿De los alumnos? No, es del dueño, Es las del computadoras dueño. son del dueño. Exactamente. ¿No? Lo que no pasa en un colegio público. En un colegio público, si tú haces una cooperacha para levantar un aula, esa aula es del Estado y de la sociedad. Claro, y vienen niños que van a disfrutar de eso gratuitamente. Así En es. el otro, no. ¿Qué crees de Vizcarra? ¿Vizcarra fue realmente el mejor presidente regional en cuanto a avances educativos? Él lo fue, no en el sentido de que hiciera una reforma, sino en el sentido que supo mirar qué proceso había en su región, qué proceso estaba viniendo del nivel nacional y reforzar y dar más financiamiento y más aliento a las políticas educativas que estaban siendo exitosas. Eso fue un mérito muy, muy importante y articular recursos en torno a educación. ¿Tú crees que va a ser el presidente de la educación? Ojalá, ojalá ¿Crees que porque, podría serlo? O sea, más allá de un deseo. Por supuesto que puede serlo. Primero porque demostró su vocación hacia la educación en Moquegua. Moquegua, por supuesto, es un ámbito mucho más fácil de operar, educativamente hablando, es muy pequeñito, es poco heterogéneo, las zonas rurales y de extrema pobreza en Moquegua son relativamente menores a las de otras regiones, digamos, Arequipa, comparado con Moquegua, tenemos unas enormes desigualdades urbanos-rurales. De Moquegua a la zona rural más alejada tienen, ¿cuánto? 6, 8 horas. Nosotros, hay sitios en Arequipa que nos van a demorar un par de días en llegar. Ya no te cuento la selva, ¿no es cierto? En donde se puede demorar uno hasta una semana en llegar desde las zonas urbanas accesibles, ¿no es cierto? Desde Iquitos, por ejemplo, desde Nauta. Entonces, ahí hay un nivel de dificultad mayor. Si él presenta la vocación y si su ministro de Educación, como es de esperarse, se hace de un buen equipo y él puede confiar en ese equipo, creo que puede hacer cosas importantes. ¿Tú trabajaste en Moquegua cosas específicas? Yo he estado mucho por Moquegua antes de estar en el ministerio porque les apoyaba en su proceso de hacer su proyecto educativo regional. Yo conocí precisamente en esa época a Vizcarra cuando estaba en su condición de padre de familia, asistió a un panel que organizaba una institución en Moquegua que trabajaba por la educación. Ese fue mi primer contacto con Vizcarra. La siguiente vez que supe de él era presidente regional. ¿Y tu ministra? Y yo ministra, efectivamente, ¿no? Entonces, luego he trabajado y trabajo todavía algunas cosas para Moquegua muy puntuales porque hay instituciones que me piden cosas. Trabajo talleres con maestros. ¿Tienes un buen concepto de él? O sea, ¿crees que es una persona que puede orquestar el gobierno? ¿Que puede dirigir la orquesta y que puede hacer que recursos realmente se destinen a la educación donde deben destinarse? Yo creo que sí tiene las capacidades para orquestar, para dirigir, para organizar un gobierno. No la tiene fácil, porque la gobernabilidad ahorita la tiene prestadita. Nosotros no sabemos si pasado mañana nuevamente la oposición va a querer hackear las acciones de gobierno por cualquier motivo. Lo que hicieron con el ministro Saavedra fue un estropicio enorme, ¿no es cierto? Que no tuvo que ver ni con la educación ni con Saavedra, tuvo que ver con cómo se compulsaba el poder en ese momento. No tuvo que ver absolutamente nada la compra de computadoras, ¿no es cierto? Ese fue el pretexto para sacar. Ese fue el pretexto. Para atropellar al gobierno. Supongo que si hay un proceso, si hay una sospecha ahí, el proceso seguirá su curso. El tema va a ser cuánto cuidado y cuántas condiciones le van a poner en las medidas que quiera tomar. Todavía no sabemos cuánto le ha costado el gabinete. Esa es una cosa que vamos a saber de aquí a más adelante. Para mí una señal importante será, uno, su apuesta por la equidad, es decir, luchar contra la desigualdad. En el periodo pasado se ha venido desmontando algunas de las medidas en favor de la equidad, es decir,
en Hablas cómo de Wexler. hacemos. Hablo de Wexler, efectivamente. El presupuesto que se acaba de aprobar a fines del año pasado tiene una disminución drástica del acompañamiento pedagógico, que es una de las formas más exitosas probadas en el Perú, además instalada desde el 2007, es decir, mediados del gobierno del APRA, hasta que salió Saavedra para mejorar la educación y que ha permitido para zonas como Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Puno, las regiones más pobres del Perú, Apurímac, a crecer notablemente en sus logros educativos. Ahorita Ayacucho está casi igual que el promedio nacional, cuando estaba en la cola. Es más, gracias al acompañamiento. Conjuntamente con otras medidas, pero el acompañamiento es una pieza clave. ¿Por qué? Porque el capacitador va al aula, trabaja con el maestro, mira sus dificultades concretas y lo apoya a mejorar lo que está haciendo. Y lo visita 4 o 5 veces al año. Y además tienen talleres de capacitación. Es diferente a que te pongan un auditorio, 100, 200 maestros o maestras, yo te doy una charla, yo escucho y digo, sí, qué razonable, por y te supuesto. llevas el PowerPoint. No, sí, pero inclusive el maestro de buena voluntad puede decir, sí, tiene razón. Y luego a la hora de operarlo no es tan simple como parecía en la charla. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Patricia Salas. Patricia Salas ha sido ministra de Educación, pero también presidenta del Consejo Nacional de Educación, es consultora en temas educativos, es socióloga y profesora universitaria. Tiene todo como para poder analizar este asunto. Tras la pausa sigo con ella. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Patricia Salas, exministra de Educación. Pati, estuviste, si no me equivoco, 28 de julio de 2011 hasta octubre del 2013. Finales del octubre. Sí. Estamos hablando de... Día de brujas me fui. dos años. Te dieron un escoba y te dijeron, gracias por, su por los servicios aquí está prestados. Su vuelo, estuviste 2 años. Bueno, eso es más del promedio de lo que duran los ministros en el Perú, ¿no? Los gabinetes duran menos. En realidad estaba en o por debajo del promedio. Acuérdate que el ministro... De los ministros de Educación, ¿te refieres? Sí, pues el ministro Sota Nadal estuvo 2 años y medio, estuvo la segunda mitad del gobierno de Toledo. No, tú casi has estado 2 años, 2 años y 3 meses, ¿no? El ministro Chan estuvo prácticamente todo el gobierno de García. Correcto. Se retiró solamente al final, que fue primer ministro, y después volvió a su universidad. Yo he estado casi la mitad del periodo también. Luego Saavedra. Saavedra ha estado la mitad del periodo y un poquito más. Y un poquito más. Hubiera sido luego, interesante martes, para la historia. Ya, martes, pues el resto ha sido... Claro, Marte ha sido una desgracia efímero, nacional, ¿no es cierto? ¿No? Luego Wexler, más efímero todavía. Claro. ¿Ha habido continuidad? Podríamos hablar de eso. Por ejemplo, cuando hablamos del MEF, han cambiado los gobiernos, ha habido muchas cosas, los ministros tenían distintos estilos, unos se han criticado a otros, pero ha habido una continuidad, eso no podemos negarlo, ¿no? ¿En educación se puede hablar de continuidad? En ciertas cosas. Yo te decía en el otro bloque que el nuevo enfoque educativo en la primaria empieza en los 90. Hemos seguido un proceso de mejorar ese enfoque y de ver cómo lo operábamos mejor, porque ahorita es el enfoque educativo que se está trabajando en el mundo, ¿no es cierto? Que es la educación centrada en el estudiante, fijarse más en cómo el estudiante aprende, en cómo el maestro enseña, fijarse más en tener una educación ligada a lo práctico, al pensar, al crear, que es solamente al repetir, ¿no es cierto? Entonces, eso viene desde los 90. La política de textos escolares también viene desde los 90, que empezó muy focalizada, chiquita, en ciertos grados, en ciertas zonas, ahora es universal. Lo que varía ahí es la política de cómo los contenidos están dentro de los textos y la estructura del texto, ya desde los 90, es una estructura que no es un texto en donde tienes páginas solamente para leer, sino que tienes ejercicios, preguntas y una serie de cosas. En política magisterial hemos acordado todos que hay que tener una política magisterial. La de Toledo fue aumentarle los sueldos. La de García fue hagamos mucha capacitación,
no muy efectiva para mi gusto, pero hagamos mucha capacitación y empecemos la carrera magisterial, todo el tema de la meritocracia, de forma voluntaria. Cuando pasamos a Humala fue universalicemos la carrera magisterial. Esa fue tu política, porque tú fuiste la primera ahí fue ministra de Educación. claro, ahí fue donde a mí me tocó empezar, Saavedra la siguió, y ahora el compromiso es poderla seguir implementando de la manera más sistemática posible. En donde tenemos falencias, todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero no nos hemos puesto en una continuidad política, es en cómo se capacita maestros, tanto a nivel inicial, es decir, en los institutos, en las universidades, como lo que hacemos de formación en servicio. Ahí todavía o sea, ¿cómo formamos a los maestros y cómo los capacitamos cómo después? Los actualizamos y capacitamos cuando formación continua. Exactamente, ¿no? O sea, están en las aulas. Entonces, ahí es donde todavía tenemos idas, vueltas, subidas, bajadas. Una herramienta que se había empezado en el 2007 es esto del acompañamiento pedagógico, y ahora parece que corre peligro. Por Wexler. Por Wexler. Lo que es curioso porque fue Wexler quien la empezó, ¿no es cierto? En el 2007 él era viceministro de Gestión Pedagógica y ellos empezaron el acompañamiento pedagógico. Y ahora lo empezó a disminuir, ¿no? Entonces, ahí la variación, por ejemplo, fue focalización. Toda la época de García, eso fue bastante disperso. En la época de Humala, lo que hicimos fue concentrarla en las zonas de mayor pobreza, escuelas rurales, escuelas unidocentes, donde todavía seguimos disparando al aire en educación secundaria. Hay un nuevo ministro, todo el mundo estaba expectante, ¿no? ¿Quién va a ser el ministro de Educación? Entonces por ahí salieron, Daniel Alfaro. Y muchos dijeron, ¿y quién es? ¿No es cierto? Bueno, es conocido. Hijo de arequipeños también. Hijos de hay arequipeños, descendientes de arequipeños, o sea, bueno, qué interesante. Pero hay acá un asunto. Traje una fotocopia de un artículo del diario El Comercio. ¿Ya? Es al día siguiente de la juramentación. Entonces, dice, el nuevo ministro Alfaro deberá continuar la aplicación del currículo escolar, elegir al próximo titular de la SUNEDU y el año escolar 2018 enfrentar la posible huelga y temas de infraestructura. Entonces, yo miraba esto, ¿ya? O sea, es el principal periódico, ha consultado a varios, algunos especialistas y al ministro saliente, Wexler. Y me pareció pobre, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer el próximo ministro? Implementación del currículo y su enfoque de género. Elección del próximo titular de la SUNEDU. Año escolar 2018, no la posible huelga y la infraestructura. Dime, tú has sido ministra. ¿Realmente tú crees que esa debe ser la agenda de Alfaro? El tema del currículo escolar no es menor, porque ahí es donde te juegas el qué se enseña. Y si bien esto empezó, como decíamos, en los 90, ahora está cobrando la importancia de tener un currículo completo de inicial a quinto de secundaria. Ya estamos consolidados en primaria, dices. ¿Sí? Bastante, ¿no es cierto? Ya. Pero había que hacerlo completo. La otra cosa que había articularlo a estándares, que es parte de la riqueza de este currículo. Hemos hablado tanto del tema del enfoque de género que no hemos hablado de las otras riquezas del currículo. Entonces, asociarlo a estándares. ¿Cuánto debo aprender en inicial, primero, segundo, tercero, cuarto? O sea, de la discusión del currículo, el tema de género es así. Totalmente. Así, o sea, y no es lo, o sea, es importante, pero no es lo medular que deberíamos estar discutiendo, ¿o sí? Sí y no. No, porque efectivamente no es todo el currículo, es una parte del currículo. Sí, porque sí es parte de las propuestas de las normas de convivencia. Está el enfoque de interculturalidad, es decir, cómo dejamos de ser discriminadores, dejamos de ser racistas en un país sumamente racista. Está el tema de ciudadanía, es decir, cómo nos preparamos para las siguientes elecciones y no tener los problemas que estamos teniendo con nuestra propia democracia, nuestras representaciones, nuestros alcaldes, etcétera. Está todo el tema de cultura de paz, es decir, cómo enfrentamos esta violencia que se está instalando en la sociedad, que la vemos en las familias, las vemos en la calle y la vemos también en las dinámicas políticas, ¿no? Entonces, esos enfoques tienen un enfoque de emprendedurismo también, que es muy importante. Un país donde no hay empleo para todas, ser emprendedor es parte de lo que
tenemos que aprender a hacer. Entonces, ese conjunto de cosas están mejor puestas que nunca que en otros currículos. Entonces, no es menor el tema de la implementación del currículo. Sí, es importante, pero bueno, es que ellos lo enfocaban mucho a ir y a la Corte Suprema, más el tema legal. Mira, y es toda que la es un cosa. drama nacional como el Poder Judicial ha incursionado en ese tema, creo que con mucha irresponsabilidad. Yo llamo a la reflexión de quien le toque en la siguiente escala del sistema judicial a mirar esto con responsabilidad. Esto no es un tema me gusta o no me gusta, es un tema de cómo vamos configurando la sociedad peruana y cómo vamos haciendo que nuestros niños y niñas sean parte de esa idea de futuro. ¿Tú también sientes, como yo, que los jueces ahora tienen superpoderes? En muchos aspectos, bueno, ¿no? Sí, claro. Libertad de las personas, temas educativos, aspectos que no tienen que deberían darse en debates nacionales y que se siempre lo han deciden en el tenido, despacho ¿no? Lo que de un pasa es que juez. las personas estamos haciendo abuso del derecho porque judicializamos cosas que no deberíamos judicializar, ¿no? Entonces, está pasando en colegios, en donde chicos que están desaprobados, el papá se queja y pone una demanda judicial al colegio. Entonces, estamos excediendo eso y eventualmente si los jueces no están sabiendo poner los límites de en qué deben entrar y en qué no. Si este tema no se hubiera judicializado, si no tuviéramos este tema, ¿qué deberíamos estar discutiendo del currículo? Podríamos estar discutiendo la forma de implementarlo, cuál es la mejor forma en que... Eso llegue a la escuela. Claro, le toca a la escuela, pero efectivamente hay un tema que está en debate, es ¿quién es el responsable de formar valores en los niños? Y la familia tiene una responsabilidad muy importante. Pero no hemos encontrado y no trabajamos suficientemente los espacios de diálogo familia-escuela para poner de acuerdo cómo hacer esa formación de valores. Curioso. Mira, lo más justo lo acabas de armónica mencionar. posible. Este es el barómetro que es la Universidad San Pablo, barómetro de la familia, ¿no? Y les pregunta, ¿quién es el principal educador de los hijos? 83% dice los padres, 15% dice la escuela, 2% dice ambos. Me parece maravilloso, pero sin embargo, a la hora que nosotros vamos a ver las escuelas, en el jardín de infancia, cuando una maestra llama a reunión, van el 90% de los padres. En la primaria van entre el 50 y 60, y en la secundaria van entre el 20 y el 30. Entonces, papá, mamá, les digo yo, de verdad, estamos pensando que la familia es la principal, digamos, responsable de la educación. En los adolescentes es donde los padres deberían estar muy fijados en las conductas de sus hijos, ¿no? Mira, en todos los casos, porque en la primera infancia es donde estamos configurando el vínculo entre el niño, el papá, la mamá y lo que va a ser su sistema de autoridad. En la primaria estamos fijando las normas básicas, los hábitos, los rituales, que es lo importante. No nos olvidemos que adolescentes los chicos están individualizando, van a tener que chocarse con la autoridad del padre y del maestro. Entonces necesitamos nuevos acuerdos para seguir orientando y dando contención a nuestros niños. Darles libertad, capacidad de opinión, autonomía, no significa dejar de ejercer autoridad y darles contención acerca del deber ser. Me están haciendo señales de corte, Pati, pero me voy a jugar la vida. Voy a hacerte una pregunta más. Ya me están amenazando. Depende de qué pregunta hagas también. Patricia, tú te estás dando cuenta, me están amenazando. Ok, dice, quería hacerte esta pregunta de todas maneras. Tenemos 140 y tantas universidades, 33 o 34 ya han sido licenciadas por la SUNEDU, ¿no es cierto? Si licenciáramos los colegios del país, ¿qué porcentaje de los colegios estarían licenciados en este momento? Porcentaje, porque son miles, ¿no es difícil, es muy difícil saberlo porque tendríamos que generar licenciamientos estratificados, ¿no es cierto? No es lo mismo imaginar el licenciamiento de una escuela rural multigrado que imaginar el licenciamiento del Colegio de Independencia. Correcto. Y no es lo mismo. Quiero simplificarlo un poco porque a lo que trata de decir. De ese licenciamiento, ¿qué porcentaje de los colegios privados, citadinos, urbanos, obtendría licenciamiento? ¿Crees? ¿Qué porcentaje? No me dejo un porcentaje, pero creo que sería pequeño. Muy pequeño. Es más,
cuando uno ve los resultados educativos por distritos y ya por provincias, tú vas viendo que en los distritos medianos a pobres, los colegios privados tienen peores resultados en matemática y más o menos empatan en comunicación con los públicos. Entonces, realmente creo que tenemos que Es una mala mirar, experiencia. sí, tenemos que afinar los sistemas de regulación del Estado hacia los colegios privados u ojalá poder revertir el tema de instituciones con fines de lucro, ¿no? Gracias, Pati. Seguiría conversando contigo, pero las amenazas continúan y yo no puedo entrevistar bajo amenaza. Gracias, Pati. Tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar con Nelly Mendoza, vamos a hablar del Corso por la Vida.